Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Cuál es el primero que habla con Dios? Padre nuestro, yo te ruego que en esta hora, conforme a las riquezas de tu gracia, permitas, Dios, que tu pueblo sea bendecido con la palabra. Permite, oh Dios, que yo pueda hablar palabra de sabiduría, de autoridad a tu pueblo. Que la palabra haga el efecto para lo cual es enviada. Solo te ruego que me uses conforme a las riquezas de tu gracia. Pues tú eres Dios, tú eres bueno, Padre bendito, tú sabes el objeto de esta reunión y definitivamente no queremos irnos como hemos venido. Tú sabes la necesidad espiritual del joven, del anciano, del niño. Tú sabes mi propia necesidad. Y yo quiero, Señor, que tú me uses. Quiero que tu presencia se deje sentir en medio de tu pueblo. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentar. Volvamos a empezar. No sé a cuántos de ustedes alguna vez en la vida habrán iniciado una labor y de repente en el desarrollo de esa labor descubren que no la están haciendo como debían de hacerlo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a comenzar. No es extraño que eso se dé en los seres humanos, pues eso refleja la fragilidad del ser humano y deja de antemano ver que solo hay uno que es perfecto, que no falla. Se llama Dios. Y eso es lo que precisamente registra la Biblia en más de una ocasión cuando encontramos a los seres humanos que en un momento determinado brillaron por su excelente fe y su gran comportamiento, pero que un día cualquiera el solano les ha llegado y entonces les ha afectado de tal manera que han llegado a marchitarse, incluso han estado al borde de perecer. Uno no puede desconocer el fervor de un Jonás pregonando la palabra en Nínive y luego verlo rendido bajo una higuera deseando morirse. No se puede desconocer el carácter de un Elías que confronta a los Baales y les prueba que no hay un Dios tan grande como Jehová. Sin embargo, luego lo vemos acobardado por la actitud de una mujer despiadada que en un momento determinado decide perseguirle hasta darle muerte. Y entonces él va y se encierra o se mete en una cueva y desea morirse. Claro, es que los humanos sufrimos esa problemática y resulta que cuando eso se da en la vida del cristiano, es muy posible que tengamos que hacer un alto en el camino para mirar en qué es que está fallando nuestra profesión y entonces tomar una decisión como puede ser la de volver a comenzar. Abraham no escapó a esa realidad. Es el hombre quien Dios ha llamado, es el hombre al cual Dios le ha dado privilegios enormes. Es un hombre de tal privilegio que Dios lo ha sacado de en medio de un mundo pagano y ahorita lo ha llevado hasta lo más alto. De tal manera que Abraham suspira por Dios, ve por Dios, su vida es Dios, Dios es todo, su altar siempre está encendido, su vida es
perfecta delante de Dios en cuanto a su propio proceder en su vida devocional. Pero igual, como todos los mortales, un día cualquiera tuvo una necesidad y comenzó a descender a Egipto. Y ya ustedes conocen la historia de Abraham cuando va a Egipto. Se le convierte en un problema tan grande porque sencillamente él había sido afectado a tal estado que se le había olvidado incluso sus valores, tales como la responsabilidad de esposo, como el hombre a quien Dios ha llamado para que sea modelo, para que a través de él el mundo conozca que no hay un Dios como él. Allá en esa situación, él hace una reflexión profunda y descubre que ha hecho la tarea mal, que si es cierto que hizo una parte de la tarea bien, en la mitad cometió un error y esto le ha hecho que mengüe sus valores, su fe, su esperanza y tome la decisión de poner su confianza en Egipto, porque extraño es que después de haberle creído a Dios hasta dejarlo todo, ahora estando en lo más alto, su fe mengue de tal manera que en vez de buscar al Dios a quien lo había llamado, fue a buscar a Egipto. Y eso ya todos conocemos las consecuencias que vinieron sobre Abraham y sobre su descendencia como resultado de ese bajón en el campo espiritual de Abraham. Pero me llama la atención que cuando él hace la reflexión, descubre que ha tocado fondo, que es muy grave lo que ha pasado y que la única solución es volver a comenzar. ¿Y cómo vuelve a comenzar? Volviendo a subir de nivel y por sus jornadas hasta el lugar a donde había estado primero. Y subió allá y volvió a edificar el altar y volvió a ofrecer el sacrificio a Dios y su fe pudo ser restaurada. No diferente sucedió con los jueces de Israel. Si usted lee el libro de los jueces, descubre que cada vez que se colocaba un juez, Dios amaba a ese juez de tal manera y a través de él le daba la victoria al pueblo. Pero una vez que ellos estaban en lo más alto, entonces volvían a pecar contra Jehová y se olvidaban de su Dios. Eso sucedió cualquier cantidad de veces, pero cualquier cantidad de veces tuvieron que volver a comenzar, porque no hay otra forma de poder salir adelante si no reparamos aquellas cosas que en un momento determinado nos han hecho tanto daño. Hoy en las iglesias se busca por todos los medios hacer de que el cristiano vuelva a disfrutar de esos goces espirituales del primer amor. Todo porque se ha llegado a la conclusión de que hoy en la iglesia no se vive lo mismo que como se vivía al principio. Entonces nos pasa lo de la iglesia de Éfeso. Habiendo sido una iglesia de fe, trabajadora, ferviente, de buenas obras, había entrado en una decadencia tan grande que había olvidado el fervor del principio, los valores del principio, la esperanza del principio, la fe del principio, la vida devocional del principio. Habían llegado a un estado caótico en el campo espiritual. No les parecía importante lo relacionado a Dios y a su presencia. Y eso motiva a Dios a hacerles llegar una enorme epístola en la cual les genera conciencia acerca de la condición que están viviendo y les motiva para que hagan una reflexión profunda, se arrepientan y vuelvan a comenzar. Eso no es diferente a lo que sucede hoy. Hoy en día queremos avivamiento. Estamos cumpliendo 80 años. Hay bulla por toda parte. La gente quiere uniformarse. Hasta cachucha nos están ofreciendo porque necesitamos celebrar porque estamos en los 80 años.
Pero 80 años definitivamente es un tiempo interesante, es la vida de un hombre, pero carecerá de importancia si no vuelve a aparecer en la iglesia los valores del principio. Y yo creo que ahí es donde radica la fe y la razón de nuestro culto y de nuestro cristianismo. No podrá haber un real avivamiento si no hay arrepentimiento. No podrá haber un verdadero derramamiento si no hay conversión. No podrá haber una manifestación grandiosa del Espíritu Santo si en cada uno de nosotros no existe la mínima posibilidad de romper con el pasado, de iniciar de nuevo y de proyectarnos al futuro, entendiendo que lo que tenemos, lo que somos, lo que sabemos, se lo debemos solo a la grande misericordia de Dios. Y eso es lo que hoy estamos necesitando en la iglesia. Usted verá si alaba a Dios. Estamos en el tiempo donde ya no se puede predicar contra el pecado. Ya no se puede amonestar. Ya el cristiano no quiere orar. Ya el cristiano le da pereza venir al culto porque es el domingo o porque es el de las Dorcas, o porque es el martes o porque es el culto de los ancianos. A los cristianos ya nos da pereza cumplir con nuestros deberes porque definitivamente tenemos nuestra visión en otras cosas, desconociendo que eso refleja un decaimiento espiritual en el creyente. Y eso hace tan grave el caminar del creyente que lo lleva a flaquear, a parecerse a los demás, a vivir una vida conforme, solamente por pertenecer a la iglesia evangélica más grande del país, les llena y les hace sacar pecho. Pero de nada nos vamos a gozar simplemente por tener un grupo grande, tener enormes edificios, tener gente intelectual, tener cartones más que un habitante de la calle. Eso de nada nos va a servir si Dios no sigue siendo el actor de nuestra esperanza. Por eso hoy las Dorcas han pensado en esta reunión, conscientes de que sin Dios no podemos seguir, que la vida sin Dios carece de sentido y que surge un clamor en esta noche como surgió en la vida de Moisés: si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Nosotros no podremos avanzar ni dar un paso adelante si no es por el motor del Espíritu Santo, que es el que debe de mover al cristianismo al hacer por su buena voluntad. Usted verá si alaba a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe una cosa? Estaba leyendo el libro de Malaquías y me llamó mucho la atención lo que dice el capítulo 3 y el versículo 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice el Señor. Y eso ha traído consecuencias nefastas y los convoca diciendo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Suena como improcedente que un pueblo que fue sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, a quienes Dios les dio tierra y en la peregrinación los guió de día con la nube y en la noche con una columna de fuego. Es impresionante y no fácil de explicar cómo un pueblo que ve el mar abrirse en dos, que ellos contemplan la gloria de Dios en su peregrinar. Cuando necesitaron agua, agua les dio en el desierto. Y cuando necesitaron maná, maná les dio en el desierto. Y cuando quisieron carne, carne les dio en el desierto. Jamás su ropa se envejeció, sus zapatos jamás se desgastaron, sus zapatos crecieron como crecían sus pies.
Uno no entiende por qué llega un momento donde la decadencia espiritual los lleva a renunciar por completo a Dios, de tal forma que se convierten en paganos, en idólatras y sacan a Dios del escenario, desconociendo que definitivamente la razón de ellos es Dios. Y eso es lo que me preocupa a mí como pastor. Una iglesia que conoce a Dios, que Dios le dio su nombre, que Dios le abrió el entendimiento, le reveló la palabra, le dio la unción del Espíritu, le dio dones y le ha hecho disfrutar de sus gracias. Un día cualquiera se cruza de manos y ni le afecta lo que va, ni lo que viene, ni lo que sucede. Nada pasa en ellos. A mí me preocupa sobremanera eso, porque la verdad, para mí es supremamente necesaria la presencia de Dios en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Por eso hoy hay un llamado a volver a comenzar. ¿Escuchó? A volver a comenzar. Es que cuando uno inició la vida cristiana, no había camino largo, ni noche oscura, ni tarde de invierno, ni culto largo, ni culto frío, ni sermón aburridor, ni cantante desafinado. Los cristianos veníamos a estar en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios cosas extraordinarias sucedían. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Entre otras cosas, porque llegamos a la iglesia con una mano adelante y otra atrás. La gran mayoría de los cristianos llegamos enfermos, arruinados, sin esperanza, muchos sin formación académica, sin dónde vivir. Pero en el transcurrir del tiempo, Dios nos abrió las puertas, nos envió bendiciones. Hoy tenemos casa, hoy tenemos carro, hoy estamos elegantes, tenemos salud, tenemos cuenta bancaria, manejamos tarjeta de crédito, somos gerentes, somos reconocidos en la sociedad, la gente nos mira con respeto y además les interesa que nos involucremos en sus proyectos y que seamos parte activa. Eso parece interesante, pero eso nos ha hecho un daño enorme porque hemos dejado de depender de Dios por depender del hombre. Hemos dejado de depender del Espíritu por depender de nuestras fuerzas. Pero yo quiero hacerles saber que esta iglesia sin la presencia de Dios solamente es un grupo más sobre la faz de la tierra. Y esta iglesia no está para que sea un grupo más. Esta iglesia está para que sea un ente de cambio en la sociedad. Y no lo logrará si no es por la gloria de Dios que se debe de mover en el cristianismo de hoy. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Necesitamos volver a comenzar. Aleluya. 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 Digan aleluya. Él está aquí. Aleluya. Necesitamos creyentes que les duela haber pecado. Hoy tenemos creyentes en la iglesia que caen en fornicación y siguen común y corriente como si nada hubiera pasado. No les da pena ni de Dios ni de la sociedad. Y los cristianos han llegado a tal conformismo que hasta felicitan porque la persona está embarazada o porque el otro ha hecho el daño y siguen la vida como si nada pasara. Eso dice la gravedad de la salud espiritual del cristiano. Jamás el cristiano debió de tolerar, jamás el cristiano debió de conformarse, jamás el cristiano debe de resignarse cuando el pecado aflora en el cristianismo.
Pero eso dice la ausencia de Dios en el pueblo. Soy pastor de esta iglesia y me duele profundamente que el mal nos haya alcanzado. Quiera Dios hoy tener misericordia para que las cadenas se rompan y los corazones empedernidos se quebranten y la gente dura reflexione y entienda que así no se es salvo, que así no se es hijo de Dios, que así no hay cielo, que así no hay avivamiento, que así no hay restauración. Debe de haber un momento para comenzar de nuevo. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe? Estamos llegando como a la etapa que vivió Lot. Lot fue corriendo la tienda y la fue acercando cada día hasta que la llevó hasta las puertas de Sodoma. Y cuando tuvo su habitación en Sodoma, los que se comportaban contra todo orden natural llegaron a ser los hermanos de Lot. Es increíble que esa decadencia llegue a los cristianos del tiempo moderno. Usted y yo tenemos que hacer algo, meternos entre Dios y la gente y de una manera especial, personalmente, acercarnos a Dios y llorar por nuestros pecados, porque ha llegado el tiempo en que la entrada y el altar deben de llorar los ministros de Jehová y pedir misericordia y pedir perdón por los pecados del pueblo. Porque no habrá gloria de Dios, no habrá maravillas, no habrá milagros, no habrá presencia de Dios mientras el pecado esté guardado y no hayamos sido capaces de confesárselo a Dios. Aquí no se trata de que usted venga y le diga a la gente, yo pequé, hermano. No se trata de eso, pues al final el hombre nada podrá hacer por usted. Usted tiene que reconocer su pecado oculto a los pies de Dios. Ahí es donde usted debe de llegar. No interesa que el pastor no se dé cuenta. Lo que importa es que usted se acerque y le diga a Dios, yo he pecado contra ti. Yo quiero volver a comenzar. He hecho mal la tarea. Anduve un tiempo bien, pero me he equivocado y quiero cambiar de actitud. Necesito que tomes mi corazón, que rompas esa cadena que me ha atado, que quebrantes mi vida, que me hagas sentir tu presencia, que yo sienta dolor por haberte ofendido y que tenga determinación para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Yo necesito que tú hagas un milagro, que de la manera que hiciste con los ninivitas, comiences a hacer el milagro en mí. Hoy necesitamos cristianos de verdad que quieran arrepentirse y quieran volver a comenzar. Alaben el poderoso nombre de Cristo. ¿Sabe una cosa? Él está aquí. Alaben el nombre de Jesús. Alaben el nombre de Jesús. Sí, necesitamos que algo pase en esta noche aquí. Que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida. Que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Que su corazón endurecido hoy se rompa como vaso en manos de alfarero, para que sea Dios el que vuelva a pasar ese barro y lo haga de tal manera que vuelva a ser un vaso de honra para Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Necesitamos que usted haga un alto en el camino. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. No podrá haber bendición de Dios en la iglesia. No podrá usted sentir la plenitud de Dios en su vida. No podremos sentirla mientras, en vez de reflexionar y apartarnos, persistimos en el mal
y nos incomodamos cuando se nos llama la atención. No puede ser. A usted no le puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que cuando el profeta hablaba, en vez de agradecer a Dios, se rebelaron contra él y hasta en una cisterna lo metieron porque no querían enfrentar su propia realidad. Hoy tenemos iglesias que no quieren oír la voz de Dios. Tenemos cristianos que no quieren que Dios les diga la verdad. Y eso refleja el grado de indiferencia que hay en la iglesia moderna. Pero en estos 80 años necesitamos dar un giro grande. Necesitamos dar un giro grande. Se llama volver a comenzar. Alaben el nombre de Cristo. No sé cuál de ustedes estaría dispuesto a rendir todo a los pies de Jesús. No sé cuál de ustedes estaría dispuesto a romper con ese conformismo. No sé cuál de ustedes estaría dispuesto hoy a enfrentar su propia realidad espiritual. No puede ser que pase una semana y yo no sienta la presencia de Dios. No puede ser que suceda eso y a mí me parezca que es normal. No puede ser que pase un mes y yo no sienta la presencia de Dios y siga mi vida campante como si nada sucediera. Eso no le pasó al siervo cuando fue a buscar el agua en el arroyo y no la encontró. El siervo fue y la buscó, sabía dónde corría y al observar que se había secado, comenzó a bramar desesperadamente porque se moría de sed. Necesitamos cristianos que ante la ausencia de Dios en su vida vengan y clamen a Dios y le digan: yo te necesito porque no puedo seguir viviendo así. Yo necesito tu gloria otra vez porque no puedo seguir una vida indiferente, siendo consciente de que hay el mal en mí y yo no reacciono. Oh, yo quiero que hoy Dios haga algo aquí en este recinto, porque necesitamos una iglesia restaurada, movida, una iglesia que esté en condiciones de tener la llenura de Dios. Y para eso tenemos que volver a comenzar. Y digo a comenzar porque si hay que arrepentirnos, nos vamos a arrepentir. Y si tenemos que reconocer con lágrimas en nuestros ojos nuestros pecados, los vamos a reconocer, porque necesitamos sin duda alguna la presencia de Dios en esta iglesia. Esta iglesia sin Dios carece de sentido. No me interesa ser pastor de una iglesia grande sin Dios. Me interesa ser pastor de una iglesia que cualquiera cantidad que sea, la gloria de Dios se deje sentir. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. ¿Por qué no se coloca de pie? Los que están allá. Que hay una cantidad de gente que ha venido con el ánimo de tener un reencuentro con Dios. Es un día de victoria. Es una oportunidad. Ve, hermano, no se engañe más. Y no pretenda engañar más a nadie. Hoy seamos sinceros con Dios. Hoy hablemos con Dios. Contémosle lo que nos pasa. Él no se escandaliza. Él no se avergüenza. Si tú logras ponerte en amistad con Dios hoy, algo va a pasar aquí en esta iglesia. Algo va a suceder. La presencia de Dios va a descender. Y el pueblo va a volver a sentir ese fervor que sintió al principio de su vida cristiana. ¿Quieren hablar con Dios? Levanten sus manos. ¿Quiere venir a este altar? Venga, que hay una oportunidad para ti.